Ok. Bueno, am, bien decía Gustavo Algo, buenas tardes, buenas noches, quienes están también conectados de otras latitudes. Bueno, eh, cuando Gustavo me contacta, vaya, de alguna u otra manera, le estoy dando vueltas a algo que ya venía trabajando desde hace tiempo. La palabra que decía Gustavo en alemán, yo no sé hablar alemán, pero es Arbeiten, la, la palabra trabajo, ¿no? Por favor, siéntanse con toda la libertad de que si hay algo que piensan que tienen que decir, hablan. Me da gusto leer los nombres de algunas personas conocidas, quienes tienen su cámara abierta adelante también, y a quienes no, pues vaya, mucho gusto a la distancia. Bueno, eh, entonces les platico, ¿no? Le agradezco a Gustavo, también obviamente a Laura, a Zoe, a Andrea, al equipo de Espacio Analítico, por abrir un espacio analítico al que le anhelo que sea un espacio análogo de un espacio analítico complejo que trabaja sobre cuerpos no arquimedianos de números p-ádicos, a semejanza y con sus debidas diferencias del concepto matemático de espacio analítico digital de Tate, un espacio para poder dialogar con ustedes el día de hoy, ¿no? Intentaré poco a poco poner sobre la mesa aquello para dialogar, ¿no? Iniciaré muy brevemente con lo que me trajo por acá, daré un par de ejemplos introductorios, formularé una proposición y bueno, voy a puntualizar algún concepto quizá en un par de ocasiones. Entonces, si me permiten, avanzo un poco con, con esta situación. ¿Qué me trae por acá? Bueno, les puedo platicar algo de esto. Obviamente remite a la invitación para presentar algo, como bien decía Gustavo, de lo que he trabajado los últimos años, el concepto de desarrollo. Es un concepto que me ha llamado bastante la atención. Y en esta ocasión, ¿cómo es que este concepto puede aportar desde la clínica psicoanalítica a algo que se le llama encofrado? No es gran misterio, aunque suena como una palabra que no utilizamos en lo cotidiano. Pero no al revés, digamos que de paso implica un vector, ¿no? O sea, una dirección. Vieron que quienes practicamos el psicoanálisis a la hora de presentar algo que implica algún concepto que proviene de otra disciplina, advertimos al auditorio inmediatamente que no nos dedicamos a eso, ¿sí? ¿Se imaginan si fuese al revés? Es decir, que una filósofa, filósofo, arquitecto, arquitecta, deportista, etcétera, presente un tema que implica el psicoanálisis y que advierta que no se dedique a ello. ¿No sería digno de desconfianza? Bastaría con aclarar que el argumento desde el cual se sostendría, ¿sí? Dicho supuesto, vaya, si el supuesto desde el que se está trabajando es más o menos consistente, lo que a continuación voy a platicar no es otra cosa más que el interés por el psicoanálisis para otras disciplinas, para otras ocupaciones. No intento encrespar los ánimos de quienes trabajan en otras disciplinas, sino más bien mover y, ¿por qué no, simbrar su posible interés hacia el psicoanálisis, aportando a su trabajo algo que se obtuvo del trabajo psicoanalítico y, en este caso, una aportación al encofrado desde el desarrollo de la vida cotidiana. ¿Hay algún arquitecto o arquitecta por acá? ¿No? Me parece bien, porque si no, me haría añicos, digamos, en ese sentido, pero la invitación queda abierta, ¿no? También podría decirles que hay muchas otras situaciones que incidieron en llegar acá, en lo que me trae por acá, y cernir el diálogo alrededor de una de estas situaciones, desde que prendí la computadora o la tableta,
o sí que si hubo una modificación por ahí de fecha para la semana de Pascua. Por cierto, les agradezco que hayan cedido parte de sus vacaciones, si es periodo vocacional para ustedes. Hasta podría platicarles de mi camino por el colegio, por la escuela, o quizá que soy hijo de Carlos y de Rocío. Todo eso me ha traído hasta acá, pero me gustaría que este tiempo que me están concediendo para que yo hable, eh, me permitan poner, despegar, desarrollar un poco de aquello arrollado sobre la mesa, sobre esto a dialogar, ¿no? Agrego que parte de este trabajo escrito tiene que ver, como bien decía Gustavo, con un artículo para revista que escribí para Forda, no sin la intercesión de J. Ramón eh, Rodríguez, que bueno, él está como parte del comité editorial en Forda, ¿no? ¿Y qué es esto? De lo que platiqué, no es otra cosa más que el paso de la pictografía a la referencia signante como un rebus de la llamada adolescencia, ¿sale? Bueno, ya para ahorita quizá ya empezaron a sospechar que estoy empezando a introducir ciertas palabras que no necesariamente son las más cotidianas: espacio analítico complejo, encofrado, el Arbeiten. Bueno, voy a un punto, ¿no? Dicho esto, pasemos un ejercicio de simbrar a quienes nos están acompañando ahorita, quizá encofrar al auditorio. No es algo oculto, les decía, ni complejo de entender. En el campo de la construcción, la simbra, también llamada encofrado, sirve como estructura auxiliar para sostener un arco o una bóveda, y puede ser permanente o temporal. Asimismo, simbrar en la acepción de mover. De ahí mis comentarios, ¿sí? Y si me permiten, daré paso a dos ejemplos. Posteriormente haré una proposición respecto de esto que estoy planteando. Verán, como cada vez que intento aproximarme a un tema que circunda cierto fenómeno clínico y que deseo trabajar metapsicológicamente, es obvio que recurro a a la literatura psicoanalítica, pero también reviso lo que dicen diferentes disciplinas para ver qué se ha trabajado al respecto y en qué puede el psicoanálisis interesar a otras disciplinas. No tanto que nos interesaría dentro del psicoanálisis sobre otras disciplinas, que se vale, me parece que se vale, pero al menos esto me lleva como a un punto, ¿no? Entonces, quizá consulto más que a las matemáticas, a la filosofía, a las bellas artes, la arquitectura, dentro de ellas, la literatura, música, cine, teatro, ¿no? De aquello que me llama la atención, que es motivo de mi interés. No cualquier cosa me llama la interés. Más que eso, recurro al pueblo, a la gente, y más precisamente a la chamba, al trabajo que hace la gente, el Arbeiten, el trabajo de las personas, ¿sí? Hay una línea de desarrollo que planteaba Ana Freud. No coincido, tengo diferencias fuertes, digamos, respecto de las postulaciones de Ana Freud, pero así como ella también tenía fuertes diferencias con Hartmann, ella postula dentro de la línea del juego al trabajo, el jugueteo en un primer momento, posteriormente un juego como juego simbólico y posteriormente el trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, respecto de esa situación, el primer ejemplo, miren, si yo tengo a cargo el sonido en un aula, consulto con un ingeniero en audio, claro, cuando hay un evento en vivo, eh, hasta en alguna iglesia les he preguntado algo de la cuestión del sonido. Me voy a TikTok a ver videos del bumper, me doy una vuelta a buscar por YouTube videos de física sobre ondas sonoras, rebote del sonido, etcétera. Reviso mis notas sobre fisiología de la audición, pongo atención a las diferentes cosas respecto de su resonancia, cómo vibran, hago pruebas con lo que tengo a la disposición, descarto algunos elementos, aprovecho otros, voy de regreso, platico con Luis, con Nancy, con Erika, tomamos algunas mediciones, determinamos cuál es la forma más simple de llevar a cabo lo mejor posible, queda un diseño, modificamos, vuelve a quedar.
tenemos algún invitado, yo trabajo con Luis, Nancy, Erika en Triev, en Casa Triev. Volvemos a hacer ajustes a partir de lo que hacemos, rediseñamos, ¿no? Ello responde principalmente a un interés clínico, la acústica, que implica la voz, ¿sale? Ese como un primer ejemplo. El segundo remite a la plática que tuve con tres albañiles sobre la diferencia entre cimbra y encofrado. Revisé artículos, sí, videos sobre arquitectura. eh, Creo que me estoy frenando un poco, denme un segundo. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Sí? Sí, Sí. bien. Sale. Gracias. Entonces, platico con los albañiles, videos, voy a ver videos, el concepto matemático de esto que mencionaba al principio, espacio complejo, espacio analítico complejo, espacio analítico rígido. Añadí algo de revisar historia de la bóveda, de las bóvedas, arcos, encofrados, tal y como lo hice en otros momentos con otras cosas que me llamaron la atención: el electromagnetismo, la hidromecánica, la electricidad, la tubería, un foco. Pueden tener un foco, por ejemplo, puede pertenecer al mejor de los circuitos y aún así no funcionar. Chambeo, digamos chalaneo. En México se acostumbra a decir chalán aquel a que le ayuda a otra persona a hacer su chamba. El técnico o el maestro, y me han permitido contar con su forma cotidiana de apreciar estos fenómenos, muy diferentes, sí, en ocasiones, de otro tipo de elucubraciones teóricas, ¿va? La proposición, suficiente de los ejemplos. Desde la manera en la que concibo el movimiento psicoanalítico, existen varios y varias colegas que practican un psicoanálisis inexistente en papel, es decir, no han escrito sobre algo de lo que hacen o practican en su clínica psicoanalítica. Por el otro lado, hay otros que parece que escriben demasiado, ¿sí? Habrá quienes dependan, habrá otros psicoanalistas que dependan de una o dos frases, o en el mejor de los casos, en su erudición, para sostener su práctica clínica, prescindiendo así de la metapsicología. No todos, ni en todos los casos, pero en varios casos es eso, lo cual, desde como concibo el trabajo clínico dentro del psicoanálisis, se aleja de de lo que conoceríamos como psicoanálisis. Algunos le llaman psicoanálisis aplicado cuando se hace algún tipo de presentación psicoanalítica sobre un libro, sobre una película, etcétera. Más aún el llamado psicoanálisis salvaje o silvestre, que conllevan el riesgo de construir la idea de que todo es psicoanálisis, la imagen de que el psicoanálisis explica todo, así como que en cualquier persona se puede practicar el psicoanálisis. Y no digo que no, simplemente que el edificio psicoanalítico todavía no se termina de construir, hay mucha chamba por hacer. Y bueno, si bien no es ni para todos, ni para todas, ni en cualquier situación, y tampoco considero que dependa del consenso de la mayoría, como en un término que cada vez se ha puesto más de moda, digamos, ¿no? La democratización. Me parece que lo inconsciente no opera, sino opera democráticamente. Son- eh, por cierto, ese concepto lo introduce Susie Orbach en el 2007 desde el psicoanálisis relacional, que plantean cómo es que el psicoanálisis se da en la relación entre dos personas principalmente, y es como si uno analizase al otro mutuamente, ¿sí? Tengo mis diferencias teóricas, que cada quien haga lo que se le venga en gana, pero no dependerá en cierto punto, que es la simbra, un componente que evita que el edificio se desmorone en sus inicios, ¿sí? En mi caso, el rumbo que he tomado me ha llevado a redactar tres textos: uno para la UNAM, otro de unas memorias de un congreso de FEPAL, el otro en Fordat, textos diferentes en diferentes momentos de mi recorrido por el psicoanálisis, que permean la postura clínica que tengo. El tercero de ellos, un fragmento del tercero de ellos, es el que vengo a poner sobre la mesa, el artículo para revista, ¿sí? Como un artículo para revista como aportación de la clínica psicoanalítica al encofrado. No es otra cosa que el supuesto del desarrollo, ¿eh? Para quienes tuviesen la curiosidad,
en mi consideración, soy no todo lacaniano, tampoco soy freudiano, pero sin Freud no podría sostener mi clínica. Imposible ser kleiniano, anafreudiano, contemporáneo, lo que sea que contemporáneo signifique, porque va cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, pese a que supervisé por varios años con diferentes personas que practicaban el psicoanálisis desde diferentes escuelas psicoanalíticas. Sin ellas, no podría yo sostener mi práctica clínica. Digamos, mi encofrado analítico, ojo, no propongo algún concepto, es una simple descripción, no es otra cosa que la posibilidad de argumentar la consistencia desde una metapsicología. Elegí entonces la metamorfosis, la palabrita que utiliza Freud en inglés, quizá la digo mal, pero es un Gestaltung, la configuración última, el rediseño, ¿sí? La metamorfosis, como viene en el tercero de los tres ensayos de teoría sexual de Freud, eh, eh, la palabrita que utiliza es un Gestaltung. Entonces, esa configuración última o rediseño o eh, sí, serían traducciones más o menos cercanas de la pubertad a quienes llamamos adolescentes, ¿sí? Metamorfosis de la pubertad, el rediseño de la pubertad, ¿no? Y el concepto del desarrollo como leitmotiv o leitmotiv, ¿sale? El Sturm und Drang, sí, el hilo conductor, digamos, la configuración de la charla del día de hoy, así como lo he venido haciendo desde hace más de 20 años para dialogar con quienes tienen como ocupación el trabajo psicoanalítico. Hago una distinción con André Green, no me parece que sea cerca mi idea de trabajo psicoanalítico, se acerca mucho más a la que Silvia Bleichmar plantea. Hoy un texto muy bonito que es en los orígenes del sujeto psíquico, si no mal recuerdo. Eh, Quizá estoy un poco más cerca de la situación. Bueno, me percaté entonces ya desde hace algún tiempo que mi práctica clínica no era sostenida por un solo andamio. Era más bien un entretejido de moldes, paneles, acequias y demás elementos de la construcción que provenían de diferentes lugares. Ello me llevó a tomar algunos meses para discernir cómo es que estaba sostenida mi práctica clínica, si desde mis pacientes, por supuesto, pero también desde las modificaciones, remodelaciones, rediseño que fui haciendo en mi clínica. Si bien me formé por la libre, digamos, me reformé eh, en Trier, de manera que de citar 3, 4 veces a la semana, que era la forma en la que trabajaba y supervisaba en ese, eh, con quien supervisaba, proponía atender varias veces por semana. Empecé a atender una vez por semana, era una clínica distinta, las intervenciones eran distintas. Se modifica también la cuestión del pago y sin embargo, a otros pacientes los seguí citando varias veces a la semana y por supuesto que esta otra forma de mi clínica me implicaba hacerme preguntas sobre lo que estaba haciendo. Hoy en día, muchas personas tienden a atender una vez por semana y creo que al menos es interesante formularse esa pregunta, ¿sí? Eh, bueno, evidentemente estuve supervisando cuando empecé a trabajar desde esa forma clínica, no es novedoso para nadie que me haya conocido. Eh, por eso la mención de no todo lacaniano, ¿sí? Pero que no puedo dejar de reconocer todos esos otros elementos de mi práctica clínica, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el edificio psicoanalítico no es un pilar o un castillo o una sola columna, por más que la columna se haya analizado con los grandes nombres del psicoanálisis, o tenga una especie de validación o reconocimiento, validación por la Asociación Psicoanalítica Internacional, sean miembros adherentes o vitalicios de una institución con muchos miembros, sería terrorífico, sería un monstruo de muchos miembros. Pero bueno, lo impertinente sería entonces no ofrecer una metapsicología más o menos consistente sobre dicha práctica clínica respecto de quien así practicamos el psicoanálisis. No es otra cosa, en verdad, lo que vengo a poner sobre la mesa para el diálogo. Verán, en muchas ocasiones es negligido el supuesto de lo inconsciente
por lo que no se sostiene, ¿sí? No se puede sostener un armazón teórico desde el psicoanálisis sin lo inconsciente. Se derrumba como en los temblores. Bien podría decir alguien, por favor, si quiere interrumpir en cualquier momento, he planteado una gran cantidad de situaciones. Bien podría decir alguien, Juan, todos sabemos que el edificio psicoanalítico no se sostiene en virtud de un solo pilar. Hay tres. Sí, el modelo trípode de Eitington, de Max Eitington, que es el que propone la purificación psicoanalítica, la supervisión y la conversación con analistas experimentados en seminarios, cursos, etcétera, dentro del Instituto Psicoanalítico de Berlín hace justamente 100 años, 1925, creo que, no me acuerdo si era 25 o 27, pero... Y Freud estaba de acuerdo que los institutos así se conformaran. Jones, cuando le toca estar en la presidencia, estuvo mucho tiempo. Ernest Jones, en el periodo de la posguerra, planteaba que los institutos podían determinar la propia forma, los requisitos para indicar cómo entrenar psicoanalistas. Después parece que a algunas personas se les ha olvidado, ¿sí? Pero bueno, la mayoría se suscribió al modelo trípode de Eitington sin cuestionarse. Y yo les diría, sin cuestionar, ¿por qué? ¿Sí? Eh, bueno, al menos cuatro pilares, les diría, si nos colocamos en una estructura en sentido lato, el conjunto vacío, ese que podría albergar hasta números p-ádicos que mencionaba al principio en su secuencia, una serie, y no tenemos de otra si queremos jugar el juego psicoanalítico. De manera que al menos como concibo la práctica clínica del psicoanálisis, que es el ir y venir entre la teoría y la clínica o la práctica, remite a transmitir, discutir y divulgar los hallazgos y construcciones metapsicológicas derivadas de la praxis misma. Entonces, bueno, esta proposición sobre el trabajo psicoanalítico me permite plantear esto, que no remite a otra cosa más que a la metamorfosis, la Umgestaltung, que es la cuestión del apuntalamiento de las transcripciones del aparato psíquico y cuáles son esos movimientos posibles de la pulsión que sostiene, ¿sí? Que sostiene nuestro trabajo psicoanalítico. A veces es el yo, a veces es el lazo, la comunidad, el vínculo, como hay muchos elementos, ¿sí? Pero principalmente esto que planteo no es distinto a como intento trabajar yo en mi clínica, así como me dirijo a ustedes en este momento. eh, en términos de, a ver, si hay algo que la persona quiera decir, que hable, ¿sí? La cuestión del intento de consistencia no es la consistencia misma, no es el producto, ¿sí? Es la consistencia en sí misma la que planteo. Eso es algo de lo que podemos aportar al encofrado, ¿sí? La plasticidad suficiente como para sostener una construcción. Comúnmente lo llamamos mantenimiento de la postura analítica. Sí, lo llamamos en realidad mantenimiento, sí, pero y esa construcción, recordemos, también las construcciones en análisis de Freud, para poder acceder a otros factores de la vida anímica, tal y como una modificación en la postura que proviene del trabajo de supervisión. No sobra decir que a muchos no les interesa, sino hasta con posterioridad. Es decir, es el mismo encofrado el que determina ciertas cuestiones de la construcción última. El encofrado en construcción no es otra cosa más que lo que voy a compartir en un momento eh, en la pantalla, ¿sí? Es ese encofrado, para puntualizar algún concepto, el que dependerá el lugar que tenemos respecto de una estructura, ¿sale? Entonces déjenme compartir pantalla. Está por acá. Listo. Denme un segundo. Ahí está. Entonces, esto que están viendo por aquí, sí, es un encofrado. Entonces, cuando yo platico con don Pablo, sí, le digo, oye, una pregunta, a ver, a veces le llaman cimbra, a veces le llaman encofrado para plantear una estructura temporal, ¿sí? Sobre la cual se puede empezar a construir, acá estarían los cimientos,
pero el encofrado es aquellas tablitas que vieron en la imagen, ¿sí? Que se ponen justo para hacer el vaciado y me decía, el encofrado es el de las columnas y la cimbra es el de la losa, la parte horizontal y el vertical, ¿sí? Le llamamos encofrado. La verdad es que no tengo la menor idea, ¿sí? Si en efecto es así o no es así, la distinción entre una y otro, pero después de preguntarle a un par de personas, parece que no hay esencialmente una diferencia ahí, ¿va? Entonces, déjenme, voy a la siguiente diapositiva para que vean que no les miento. Me metí al chat de Freud en WhatsApp, en las conversaciones. Evidentemente es un embuste lo que estoy planteando, ¿no? De la importancia de la metapsicología. Y si se dan cuenta, en la Primera Guerra Mundial, Freud, Marie Bonaparte sobre todo, también el doctor Vince Wanger, le preguntaba a Freud, oye, ¿cómo va la cosa? Sí, o sea, no es poca cosa. Sí, lo que están viendo en la pantalla no es más que la transcripción, versión tipo WhatsApp, jugando un poco, de lo que viene como en la comunicación con Marie Bonaparte, la princesa Marie Bonaparte, sobre cuál es el destino de la metapsicología y lo que le dice es que es bastante complicado. Pero a Binswanger le dice, bueno, pero ya está la publicación del ensayo de Más Allá, ¿sí? La famosa metapsicología que no terminó de escribirse, etcétera, y que es interesante, al menos para mí, como en ese punto, pensar algo respecto de la metapsicología, ¿sí? Entonces, bueno, sería casi como llegar a una ferretería y pedir la cosa esa que le ponen a un taladro, ¿sí? Para perforar. Entonces la persona que está en la ferretería, lo que generalmente piensa es, estoy frente a una persona que no sabe, y en lugar de decirnos el nombre que corresponde, hace un rodeo bien interesante y dice, ¿qué es lo que quiere perforar? ¿Qué es lo que quiere taladrar? ¿Sí? Porque entonces, si él entiende qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Podrá orientarnos en qué tipo de broca es el que necesitamos y no tanto que nos diga cuál es el verdadero nombre, ¿va? Entonces, bueno, ¿dónde nos ubicamos respecto de la estructura? Bueno, en la adolescencia, ¿dónde se ubica la persona respecto de la estructura de la cual es parte? Y como los edificios llevan un nombre, ¿sí? Generalmente, algunos edificios llevan el nombre del arquitecto, de la arquitecta, y a veces se les conoce así. Eh, Hay un edificio en la Ciudad de México, si tengo posibilidad lo comparto, pero quizá lo han visto, es el edificio de Celanese, construido por ahí en los 70, una empresa llamada Celanese, que tiene una estructura sumamente peculiar, porque parecería ir en contra de todo lo que les estoy planteando, porque está sostenido sobre un pilar, ¿sí? Y lleva el nombre de Celanese, que es el nombre, digamos, de la empresa, el arquitecto, no lleva necesariamente el nombre del arquitecto, pero todo el mundo conoce que fue Ricardo Legorreta, el que construyó, el que diseñó, digamos, ese edificio. O las Torres de Colón en Madrid, ¿no? De Antonio y Amador Lamela de los hermanos, ¿sí? También es interesante la propuesta que hace Alejandra Caballero sobre el proyecto de San Isidro, ¿no? Para disminuir la huella carbónica. No me interesa mucho detenerme en esos puntos, pero sí la cuestión de formar parte de una estructura, ¿no? En qué lugar estamos respecto de ese nombre. Eso puede aportar también al encofrado, ahorita les digo. Porque vieron generalmente cuando aparece una ponencia, una divulgación analítica, algo de ese estilo, no siempre
tenemos acceso a aquellos lugares de donde los cuales se parten cierto tipo de cosas. Así como en los edificios ponen el nombre quizá de algún arquitecto o alguna arquitecta. Pero vieron en las películas los créditos, hasta las mascotas, hasta las mascotas tienen un crédito, ¿vieron? Eh, entonces, bueno, no podríamos aspirar que en la continuidad de una u otra escuela psicoanalítica predomine el nombre de un solo psicoanalista, de una sola psicoanalista, ni siquiera el de nosotras mismas o el de nosotros mismos. De la misma manera que cada quien puede hacer lo que se le da la regalada gana, no es azaroso, ¿sí? Pero pese a todo, en mi caso, sí les puedo plantear ese el pietas, generalmente malentendido, eh, que en pocas palabras me remite a no ser, a no estar sin mis antecesores. Esa parte me parece que es algo que la costumbre no abarca y la innovación impide. Si permanece, será en virtud de aquello que lo sostiene, y en el psicoanálisis me parece que eso es metapsicología, la metapsicología. ¿Sí? No necesariamente nada más superviso, me analicé 2 meses o un mes o 3 sesiones. Dicen que Freud analizaba en una sola sesión. Bueno, sí, pero era Freud. ¿Sí? Supervisé algunas veces mientras estaba en la maestría, si estudiaron o en la formación. Sí, sí, pero sí estoy yendo a seminarios en línea. Los veo grabados. Para quienes vean esto grabado, sí, lo llega a ver alguien, por supuesto, ¿no? Mm. Sí, sí, pero vieron, hay algo de esa clínica que se mantiene como el mantenimiento de las casas. Uno puede comprar el mejor inodoro, pero si uno no le da mantenimiento, falla. Uno puede tener el mejor circuito, el mejor aparato para poder eh, hacer que la cosa suene muy bien y de todas maneras, si uno no le da mantenimiento, pues nada más no. Entonces, bueno, la aportación del psicoanálisis al encofrado a brindar un sostén, una estructura temporal, como la del edificio que les decía, es un edificio, es una estructura invertida, ¿sí? Como las inversiones dialécticas en algún momento de Lacan, aunque eso no lo plantea como estructura, para ingresar a un rebus freudiano. No es holding, no es handling, términos winnicottianos, hoy en día también muy usados, ¿sí? No es continente y contenido. De Bion tampoco es un aparato para pensar pensamientos, porque no podemos quedarnos en la composición pictórica de la adolescencia, la imagen visual de la adolescencia parece adolescente, sino que más bien, si lo abordamos como rebus, justo es la oportunidad de pasar de la pictografía, de la imagen, como los sueños, como dice Freud en el trabajo del sueño, capítulo 6 de la interpretación de los sueños, a la referencia signante. Entonces, bueno, todo esto, un poco como analogía, si la persona puede hacer malabares en un alto, puede dedicarse al entretenimiento, hacer algo silvestre o salvaje, puede ser entretenido, sí, puede tener mucha práctica, sí, pero sin metapsicología, y no sé, que cada quien haga lo que quiera, pero por favor, sin la metapsicología difícilmente podría sostenerse algo de su práctica clínica, así como también lo veíamos que si bien Freud le decía a Marie Bonaparte, todavía no está lista, no le dice no es importante, ¿sí? Entonces no les digo nada nuevo, tampoco es una propuesta mía, original, ¿sí? Remite más bien a aquellas personas con quienes trabajo, ¿sí? Eh, Evidentemente a mis padres, mi esposa, mis hijas. Y como vieron, como sé que no puedo trabajar con todos, ni todo, y de repente me encuentro con que algo me captura, que me interpela, son esas preguntas, aquellas que me interpelan, las que nos interpelan, con las que trabajamos. Y también de ahí nuestro análisis, terminable, interminable. En mi caso, los temblores y la dificultad de jugar, la poca diversión que, jugar a construir, la poca diversión que experimentaba,
armando legos, ¿sí? Y mi inhibición respecto de la misma ingeniería o la arquitectura, pero sí de preguntarme por qué las cosas son como son. ¿Será la única o la mejor o la peor manera de devenir psicoanalista? No, no, es la que intento sostener y no sin mis antecesores, ¿sí? Es decir, que no creo, en verdad, no creo que lo que he leído en Freud, ni mucho menos en Lacan, otros autores, Anna Freud, Melanie Klein, Bion Meltzer, Green, Laplanche, Winnicott, los doctores Bleichmar, en Centro Eleia, ni a Silvia Bleichmar, ni a Pablo, ni a Modesto, sino que lo pongo a prueba, no les creo. Les pedí algo muy similar y de ahí dar paso al diálogo. Sí, a decir, ¿y qué pasa si no me creen? ¿Y qué pasa si no creo en algo? Pues habría que ponerlo a prueba. Si se sostiene, sí, adelante. ¿Sí? Son autores sin los cuales yo no podría sostener mi clínica. No todo, hay diferencias. Tengo diferencias con varios de ellos, a sabiendas de que hay algunos conceptos que encuentro muy difíciles de sostener metapsicológicamente. ¿Sí? Es eso lo que vengo a poner sobre la mesa. Me extendí algo, pero creo que da cabida también como para platicar un poco sobre algunas de estas cuestiones que quizá les pudiesen interesar, si les interesa algo de lo que estoy planteando, porque planteo varias cosas. Entonces no sé si les agradezco de alguna u otra manera porque nadie se animó a interrumpir, al menos salvo que se me haya ido el internet. ¿No? Va bien, es parte también de la misma formación. Guardar silencio, sí, pero también uno tiene que abrir la boca en algún momento o hacer algo. Sí, bueno, es eso un poco lo que planteo por acá. Gisela, adelante. Hola, hola. Buenas tardes. Mucho gusto, Eh, Gisela. Me parece muy interesante la analogía que haces con la ecografía, encofrado, perdón, la simbra, ¿no? Y me remite mucho también al arte degenerativo, ¿no? Que con un punto puedes hacer muchas imágenes, digamos, y cada quien las interpreta, ¿no? Eh, sí, efectivamente, pues nadie tiene la verdad absoluta, obviamente tenemos nuestra formación. A mí lo que me mueve actualmente a escuchar otros espacios, ¿no? Eh, Otros discursos. Y es muy interesante, ¿no? Porque al final uno se va formando como psicoanalista. Creo que el trabajo, el Arbeit, como dices, ¿no? Nunca termina. Siempre está en constante movimiento. Sin embargo, me crea un poquito de ruido la analogía con la arquitectura, porque sí, se empieza a hacer la simbra, se empieza a hacer la construcción, y así como el edificio de Celanese está sostenido en un solo pilar, pues también se puede caer, ¿no? Y creo que a partir de la clínica, eh, hay veces escucho, ¿no? ¿Cuándo se da el fin de un análisis? Pues creo que nunca se termina como tal. Se trabajan varios momentos, varias escenas, y el analizante es el que pone fin en su momento, ¿no? Entonces creo que está interesante esta analogía de cómo nos vamos construyendo como sujetos, qué se sostiene o qué no se sostiene, pues eso cada quien lo va viendo a través de su práctica clínica. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo en esto que comentas, Gisela. Sí, cada quien hará lo que se le venga en gana, la forma de sostenerlo, lo que hacemos es diferente. Por supuesto que puede caer, de hecho lo que planteo es cómo es que llegó un momento en el que no podría yo volver a sostener mi práctica clínica como la que tenía hace 10 años o 15 años, por ejemplo. Claro, claro. Y por supuesto, yo te diría, no es tanto que se va a caer, evidentemente se lanece, en algún momento se va a caer, ¿no? O sea, 1000 años si quieres, no sé, ¿no?
sí, la forma en la que está construida eh, esa estructura es súper interesante, simple y sencillamente porque si bien pareciera que se sostiene sobre un pilar, en realidad lo que se pone en juego son estos tensores. Exacto. Esa es la genialidad, ¿sí? Y entonces, por ahí, Gisela, igual y es algo que notaste, ¿sí? Estoy poniendo un poco de tensión. Sí, claro. Como diciendo, a ver, ahí va esto. No es que no lo haya como trabajado previamente. Es una tarea, coincido contigo, ¿no? El final de análisis quizá no coincide con poner término, ¿sí? O con el interminable, terminable que planteaba Freud, ¿no? Pero que también estos espacios me parece que son espacios para precisamente poder eh, poner sobre la mesa algunos temas. Ok, y después, y cada quien los puede trabajar. Así algo entiendo algunas de las actividades, por ejemplo, que hacen por acá en espacio analítico. Hay lugares como de trabajo también, ¿no? No es nada más como la puesta sobre la mesa de una situación que por supuesto no es la más actual ni mucho menos, ¿no? O la más de moda, ¿no? Por eso les agradezco que estén por acá, porque pues, definitivamente nada más esto no va con los está subversivo, anacrónico. Sí, sí, entiendo. Por favor, si es la primera vez que escuchan algo de psicoanálisis, no dejen que yo se los arruine. Es mucho más bonito de lo que estoy planteando, pero bueno, y lo del arte degenerativo sí es súper interesante, ¿no? Eh, gracias, Gisela. No, gracias. Y ya por último, creo que en este constante conocimiento, formación, cuando uno ve que los analizantes se mueven del lugar, decimos, por lo menos algo bueno estoy haciendo, ¿no? Creo que al final, pues estamos aquí, sí por uno mismo, obviamente, ¿no? Su análisis personal, pero también algo nos mueve, ¿no? Para estar en este campo. Gracias. Claro. No, hombre, gracias a ti. Decía Norberto Bleichmann en alguna ocasión que terminó de plantear algún tema, guardó silencio y decía, bueno, y por ahí guardemos silencio, decía, ¿no? Seamos pacientes, alguien a lo mejor y en algún momento querrá hablar. También tenía otro maestro que decía que era rara la soledad entre la multitud si nadie habla. Multitud de 10, yo entiendo, ¿no? Pero estas son multitudes. Mencionaste, mencionaste, Juan, y justamente venía pensando en algunos de los maestros, ¿no? De los cuales has tenido el recorrido. Y que justamente por acá bueno, tuvimos un encuentro con Modesto, ¿no? Donde él, vaya, cuestionaba también justo esta cuestión de la estructura o de cómo se va conformando el recorrido del analista, ¿no? Él lo ponía en la cuestión del estilo, ¿no? Del estilo en psicoanálisis, ¿no? Y ahorita retomando el comentario de Gisela y la apreciación que hacen del edificio, ¿no? Esta construcción, lo que soporta esta construcción, me refiero al edificio, pero lo extendemos acá, pues es la tensión. O sea, no es lo central, no es el pilar central, sino justamente la tensión que se va generando. Y esta analogía perfectamente está acá en el campo del psicoanálisis, ¿no? Como esta tensión y la clínica como tal va generando este movimiento y este recorrido, ¿no? Y también la subjetividad, pues, del analista.
Justamente en el espacio de casuística, mencionaba Mauricio, que es quien está al frente del espacio de casuística, ¿no? Decía, bueno, a veces hay que poner la subjetividad, ¿no? En el campo con el analizante. Vaya, no lo fantasmático es punto y aparte, pero la subjetividad está puesta como para generar esa tensión y que haya movimiento en el análisis, ¿no? Y es justamente lo que venías como, o lo que me venía generando tu exposición, Juan. Sí, sí, un poco como lo pienso es, ok, a ver, platiquemos, ¿cómo pensamos una metapsicología de la atención, por ejemplo, ¿no? Intencionalmente evité cualquier tipo de referencia a la subjetividad en lo que presenté. Eh, Porque sigue siendo como uno de esos términos que parece que se pueden utilizar de manera en el sentido lato sensu, ¿no? Es decir, entonces cualquier cosa puede ser sujeto, ¿no? Estoy sujetando un lápiz, sí, sí, pero no, es que nosotros no nos referimos a eso, nos referimos al sujeto de deseo, sujeto del inconsciente, y por eso la idea de la subjetividad versus objetividad. Sí, 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 entiendo, ¿no? Hasta cierto punto algo de la idea de sujeción. Eh, También la dificultad, bueno, es que sujet también puede implicar un asunto, un caso. Entonces ahí está el sujeto, la singularidad. Pero un poco esa cuestión es como, es rastreable en Freud, pero Freud cuando habla de sujeto y objeto, pues no sé, como que habla, parece de otras cosas. Se puede rastrear ahí. O la singularidad, y también la idea de singularidad, como lo plantea la física, tiene como connotaciones de ese estilo, y a mí me parece justo en este intercambio, esta especie de importación a veces de conceptos. Por eso no intento proponer al encofrado, sino más bien aportar a la chamba, al chalaneo que se tiene que hacer, ¿sí? Eh, Están los grandes nombres de los psicoanalistas ahí puestos. Una anécdota muy rápida, en algún foro, un seminario que vino a dar Eric Porch a México, tuvimos la fortuna de participar en la comida y platicando con una persona que no diré que decía que era de Querétaro, cruzando tres palabras, así como ahorita soltó una pregunta, ¿no? ¿Y tú con quién te analizaste? Le digo. Y él me dice, ok, ¿no? La cercanía que hay entre Irapuato, nosotros estamos en Irapuato, eh, y Querétaro, la verdad es que es una hora y media a lo mucho de diferencia, no es lejos. Y lo que planteaba la persona era algo así como, ah, eh, sí, sí, podemos participar. ¿Con quién te analizas? Le digo, o con quién te analizaste, y me dice, ok, bueno, yo con Colette Soler. Se dio una media vuelta y se fue. Bueno, pues cada quien que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Sostener la oportunidad de decir, como yo me analicé con, ¿sí? Y me parece que pues, justo eso es lo que comentaba Gisela en algún momento, ¿no? No tiene que ver con denominación de origen, digamos, ¿sí? O como carta de presentación, al menos desde como lo concibo, ¿sí? Pero si lo quieren hacer así, vaya, pues que pues dense, pues, está bien, ¿no? A mí me parece que es mucho más interesante el trabajo que hacen las personas, ¿no? El de Alejandra Caballero, ¿sí? Que se le ocurre hacer una especie de construcción sustentable diciendo que parte de los elementos de la misma comunidad para construir sus cabañas,
cabañas resistentes a temblores en una zona, porque en México, igual y lo saben, ¿no? Quienes estuviesen que no son de México, es sísmica, ¿no? Entonces, por eso ese edificio es como el de Celanese, como un edificio que se ha ido poniendo cada vez más de moda porque ha soportado dos temblores bastante fuertes, ¿no? Los dos más fuertes que ha habido en México, hasta donde tengo entendido. Si hubiera por aquí alguna persona especializada en eso, algún geólogo me diría, estás mal, ¿no? Seguramente, pero abre la posibilidad para platicarlo, ¿no? Entonces, sí, vaya, van apareciendo algunos elementos, Gustavo, coincido con esa parte. Y entonces, vaya, un poco la situación esa, Freud dejaba una cajita de cerillas, cuando Dora habla del Schmuckkästchen en el sueño, de la caja de cerilla, no, de la caja alhaja, ¿no? Entonces Freud dice, a ver, voy a dejar una cajita, ¿no? A ver si la pela, no la pela, bueno, pues me va por ahí, ¿no? Metapsicológicamente Freud apostó al nombre que pudiese sugerirle. Hoy en día difícilmente a lo mejor alguien pudiese decir, bueno, yo le dejé una caja, a ver si el paciente podía tomar noticia de algo de lo que le estaba sucediendo intencionadamente, prestar subjetividad, algo para generar tensión, a ver si se pueden hablar de otro tipo de cosas. No sé cómo lo vea eh, Mauricio, dices, ¿no? Mauricio, quien está a cargo del diálogo de casuística, probablemente Sí. no lo vea así. Y si no lo ve así, está chido, ¿no? Bueno, metapsicológicamente, ¿cómo? ¿No? Igual en supervisión eso hace uno, ¿no? Decir, oye, ¿por qué hiciste eso? Hoy no lo debí de haber hecho. Espérate, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo como para poder plantear algo? ¿No? Algo así. Igual te agradezco, Gustavo, que plantees algo. Sí. Muchas gracias, Juan. No sé si haya por ahí alguna otra participación, algún comentario. Chao, Gisela. Vamos, Gisela. Bueno, si no hay, digo, alguna otra aportación, algún otro comentario, de todas maneras, bueno, están las vías por el WhatsApp o incluso la misma página, por si queda ahí algo sobre el tintero. Igual Juan ya nos hizo favor también de compartirnos tu correo, ¿no? Creo que ahí en la proyección que hiciste, venía tu correo, si hay algún comentario, digo, creo Sí, que si puede alguien estar abierto el canal por ahí, ¿no, Juan? Sí, si alguien hubiese algo que se le quedara en el tintero, me parece que no, digo, no sé si ya leyeron alguno de los diálogos de Platón, se darán cuenta que la cosa es ida y vuelta, ¿no? Está bien, ¿no? Si esto se puede hacer así, digamos, ¿no? En desfase, ¿no? O sea, cuando digo en Está, desfase, me refiero como no tendría que ser forzosamente en este momento. Y cuando aparezca aquello que puede aparecer, si aparece algo, va. Está por ahí, Juan, les comparto, Juan nos compartió algunos enlaces para revisión, pero me parece que se compartieron antes del ingreso de la llamada, entonces no me queda claro si se quedan registrados en el chat posterior a que ingresan. De todas maneras, los vuelvo a compartir Ah, y mira, les comparto el artículo al que hace referencia Juan Pablo, que es el artículo que él generó para la revista Jordá, para que lo puedan tener ahí de referencia también, le den una lectura. Y pues bueno, Juan, te agradecemos que hayas estado por acá, igual a todos, ya les compartía, la grabación va a estar disponible en el portal de YouTube, también en Spotify, y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Juan, al equipo acá de Zoe, Gis, Carlos, Gerardo, Esmeralda, Dorian.
Lupita, Miriam y Yael, muchas gracias por estar por acá. Hasta luego. Chao, Chao, que les va gracias. bonito. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.